Buenas noches, bienvenidos al análisis post la presentación de Narri Juan Apura Sabla. Vamos a tener diferentes puntos de vista de lo que ha expuesto en temas relacionados con la descentralización, la gobernabilidad, educación, infraestructura, productividad, que son algunos de los temas que ha abordado esta noche el presidenciable nacionalista. Estamos a 29 días de las elecciones. Abogado Kenneth Madrid, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Rosendo, un gusto poder estar aquí con usted y con su enorme audiencia, pues, haciendo este análisis después de haber escuchado al candidato presidencial Narri Fura. Lester Ramírez, a través de la comunicación en Zoom. Buenas noches, bienvenido. ¿Algún elemento que destacar de estos puntos abordados? Buenas noches, abogado. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y bueno, primero que todo, yo creo de que, miren, a mí me ha parecido, yo he estado en los diálogos que se promovieron a través de la Universidad Autónoma de Honduras, en estos de UNITEC, vi también parte de los que se dieron con la Universidad de San Pedro Sula. Y mucha gente dice, los debates, las propuestas no nos hacen ganar elecciones o no ganan elecciones. Pero este proceso electoral, si hay algo positivo que estamos viendo, es que los candidatos y candidatas se están presentando a comentar sobre sus propuestas, pero también a responder preguntas, tanto de no especialistas, pero también estudiantes. Y a mí me ha parecido de que ha sido un ejercicio muy positivo para la democracia, muy positivo para el electorado, muy positivo para los medios de comunicación. Me ha parecido de que la contribución de Salvador Narral ayer, que lo pude ver también, y hoy de Narri Tito Fura, se demuestra que han estado estudiando obviamente los temas, pero están hilvanando las soluciones a través de una visión mucho más integral que únicamente decir vamos a hacer esto y esto es lo que les prometo. Es decir, están hablando de las causas, están hablando de cómo hacer y resolver los problemas y están buscando también ya identificar los resultados que puedan tener, ¿no? Y estos ejercicios, para mí, como le digo de nuevo, ha sido muy positivo. Yo creo que para todos los hondureños que hemos estado pendientes de estos diálogos, de estos conversatorios, hemos aprendido mucho de ellos, hemos aprendido a identificar, ¿no?, sus fortalezas, sus debilidades, pero también a identificar qué van a hacer en sus gobiernos. Y yo creo que ese es un buen punto de partida. Creo de que de aquí lo que están hablando y lo que están diciendo va a reflejar mucho lo que van a estar haciendo en sus planes de gobierno y en sus gobiernos una vez que sean electos, ¿no? Creo que eso ha sido un gran, se puede decir, apoyo a la democracia. En este momento que la democracia está en crisis en Honduras, creo que esta es una de las, se puede decir, ¿no?, rayos de sol que ha tenido la democracia en las últimas semanas, ¿no? Muy bien. Les invitamos a que nos sigan también a través de las plataformas de la Corporación Televicentro en tvc.com y también en el streaming de la corporación. Usted puede tener las diferentes opiniones que tenemos para usted en este análisis hoy de la comparecencia de Tito Apura. En TVC Play usted puede también seguirnos en este momento. Vamos con los análisis en cada uno de los ejes que se ha pronunciado Tito Apura esta noche. Aquí continuamos, puntos claves: prosperidad económica, ser un facilitador para la inversión, un aliado de la empresa privada. La descentralización juega un papel importante para empoderar a las alcaldías municipales y el financiamiento a largo plazo con bajas tasas de interés para mejorar el emprendedurismo. Son algunos de los puntos claves, abogado Madrid. ¿Cómo lograr estos procesos de verdadera transformación en periodos tan cortos? Porque primero hay que conocer qué tenemos, cómo encontramos la administración del país y cómo logramos enganchar proyectos
que no se van a concluir y que ya no se terminaron del actual gobierno, pero que son obras cuya continuidad no se puede detener. Sí, en efecto, Rosendo, mire, es interesante poder escuchar a los candidatos presidenciales, en este caso a Juan Furazabla, donde manifiesta en esta parte de prosperidad económica aspectos que él cree que pueden sacar adelante a Honduras. Pero, y esa pregunta suya, Rosendo, va enfocada porque acá no tenemos esa característica esencial de la visión de país. ¿Se recuerda usted que hace unos años teníamos el plan de país, cómo queríamos vernos a largo plazo? Y uno hubiese deseado que todos los candidatos se engancharan en esa ruta, ¿no? Y que no importa quién ganara, lo escucháramos y saber que esos son los cambios fundamentales que iba a realizar. Porque bajo esta perspectiva, Rosendo, es cierto, escuchamos a él, pero son muy ambiguos, ¿no? Todos los conceptos que se mencionan. ¿Hace cuánto venimos hablando de descentralización, Rosendo? Hace décadas. ¿Hace cuánto venimos hablando de los financiamientos? ¿Cómo podemos darle a los pequeños productores, a la mediana empresa? ¿Cómo podemos facilitar la inversión con la empresa privada? Esos son temas que obviamente siempre han estado rodando en todas las propuestas de gobierno, pero esencial, Rosendo, es que no tenemos un plan de nación, no tenemos un plan estructurado. Y esa es una de las características esenciales que los candidatos presidenciales no han mostrado una visión de país hacia dónde ir. Y por eso era importante escucharlo, Rosendo. Creo que el esfuerzo democrático está muy bien, uno lo ve con buenos ojos porque es importante escuchar hacia dónde van. Pero me parece también que hubiese sido más estructurada una propuesta que fuera encaminada en visión de país, escucharlo él hablar en los 4 ejes, pero bajo una visión principal, y creo que eso no lo hemos visto en ninguno de los candidatos. Y aquí hay un enorme compromiso de la clase política en esa continuidad de muchos proyectos, de una verdadera planificación de desarrollo, porque incluso abogado Madrid y Lester, esto es ley de la República, si ahí está, claro. Pero aquí desgraciadamente los colores políticos, y eso se está reflejando en este tiempo de campaña, aquí no estamos escuchando propuesta, no estamos escuchando participación de los políticos como tal, aunque lo pueden tener bien enfocado, pero lo hemos dejado de lado porque más estamos enfrascados en un conflicto. De acuerdo. Entre los funcionarios actuales de los órganos electorales y en no oír la propuesta. Y creo que quizá, Rosendo, ese ha sido, digamos, el ingrediente que ha dañado este periodo donde hubiésemos escuchado unas propuestas, que este plan de país, plan de nación, que es ley, como usted bien lo dice, que uno querer ver a los candidatos presidenciales que se alinearan en esa vía, que se enfocaran bajo esa ruta para poder comprender las principales acciones que están realizando. Pero hemos dejado de ver eso porque nos enfrascamos en una crisis electoral, donde aquí estamos pensando si van a haber o no van a haber elecciones, y eso ha desviado la atención principal en la cual deberíamos estar enfocados, que es de escuchar estas propuestas de los candidatos y algo más importante, Rosendo, y seguramente con Lester vamos a coincidir, cómo las van a realizar. Y en ese cómo las vamos a realizar, Lester, ahí hay una línea bien trazada que la hemos venido desarrollando históricamente a nivel de las consultas a ustedes como analistas para que nos den rutas de entender el tema financiamiento, el recurso para echar a andar una serie de propuestas que las podemos tener de parte de la clase política, que pueden ser o pueden resultar efectivas, pero ¿de dónde vamos a tomar la plata? En un momento que la economía nuestra, el presupuesto, tiene unos renglones de financiamiento que hoy por hoy no los tenemos. Ahí tenemos una propuesta de 469 mil millones de lempiras en el ejercicio fiscal 2026, que casi en la mitad, estamos casi 50-50, hay que irlo a buscar. Y en las circunstancias que vamos a llegar a la administración los próximos 4 años, no sabemos en realidad si los acreedores van a tener esa apertura para el país, si los cooperantes nos van a seguir donando a sabiendas de todas las dificultades y otros elementos que están por ahí, que los vamos a abordar más tarde en esta comparecencia,
no hemos sido claros en los planteamientos, y esto es para todos, no hay excepción. Lester. Mire, Honduras está viviendo un momento de inflexión y este año que se ha reducido enormemente la ayuda, especialmente los Estados Unidos, está demostrando. Uno que está en el sector público en este momento tiene estas conversaciones. Bueno, ya la cooperación internacional no está. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué tan rápido podemos hacerlo? ¿No? Y esto yo ahora mismo personalmente lo he estado viviendo en mi experiencia con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y esto tiene un impacto y va a tener un impacto en todo el aparato estatal. Ahora con el Partido Libertad y Refundación el impacto no se ha visto tan marcado porque este gobierno no ha sido muy cercano a la cooperación internacional. Y las experiencias que ha tenido este gobierno con la cooperación internacional han sido muy infructuosas. ¿Por qué? Por la capacidad técnica que ha carecido, ¿no? Los cuadros de la administración pública que ha traído el gobierno, el partido de gobierno en este momento. ¿Qué se puede hacer? Bueno, el primer paso, y yo creo que aquí, creo que Kenneth y muchas personas en la audiencia también, Rosendo, e incluso usted va a compartir, es que tiene que haber un acuerdo político. Tiene que haber un acuerdo político de largo plazo. Tiene que haber un acuerdo político y aquí el primer problema que tiene la administración del Estado, el recurso humano, ¿no? El servicio civil que le decimos, el empleado público. Tenemos que realmente llegar a un acuerdo político de que tiene que haber ciertos puestos en el gobierno, en el Estado, que tienen que entrar por meritocracia. Hay muy buenas experiencias en el Estado, ¿no? El Banco Central, la misma Comisión de Bancos y Seguros y otras entidades, las mismas Fuerzas Armadas, ¿no? Es un sistema basado en mérito. Entonces eso lo tenemos que empezar a implementar en áreas y sectores críticos del país. Y para eso se requiere un pacto político, un acuerdo en el Congreso Nacional. Tenemos una ley de servicio civil desde la década de los 60, es decir, que tiene ya prácticamente 70 años esa ley. Y Honduras ya no puede estar viviendo en el pasado, ¿no? Tenemos una administración pública que necesita, y esto lo hemos estado escuchando de todos los candidatos, simplificación administrativa. El candidato Narri Fura habló de la tramitología, y para eso usted necesita tecnología, necesita revisar desde el marco legal hasta los procesos internos, los controles internos, que los habló mucho Narri de manera preventiva, decía, pero también introducir elementos de simplificación a través de la tecnología. Y todo eso parte de un pacto político. Y eso va a ser necesario. Lo que decía Kenneth acerca de un plan de nación. Mire, tenemos la ley todavía de visión de país, plan de nación, que se aprobó en el gobierno de Pepe Lobo. Esa ley está vigente. Este gobierno actual del Partido Libertad y Refundación, de acuerdo a la ley, tenía que desarrollar un nuevo plan de nación 2022-2034. Es decir, cada uno de estos planes de largo plazo tienen 12 años de vigencia. Este gobierno, el que sea electo, lo más seguro que va a tener que desarrollar un nuevo plan de nación viendo para los próximos 12 años también. Entonces, hay mucho trabajo que hacer. Podríamos decir mucho de que se hace y se requieren mejores propuestas, pero para mí el primer paso va a ser un pacto político entre los partidos que estén en el Congreso y que puedan llevar a cabo leyes, tanto leyes con mayoría simple, pero también con mayoría calificada, ¿no? Muy bien. Ahí va a destrabar mucho de lo que estamos hablando en este momento, y tiene que venir con un pacto por el tema del servicio civil. Otro pacto tiene que ver por el endeudamiento público. Este gobierno actual se ha endeudado, tiene un endeudamiento público de alrededor de 40.000 millones de lempiras en términos de deuda flotante, ¿no? Y de acuerdo a lo que estamos viendo, las estimaciones del anteproyecto del presupuesto del 2026, ha incrementado, pero no se sabe realmente cuáles van a ser los ingresos para pagar ese presupuesto. Entonces, hay una serie de problemas que vamos a heredar como país,
en términos financieros, y eso implica también controlar el gasto público. Es decir, eso implica de que tanto Narria Fura como Salvador Narrala, si se llegan a ser electos, van a tener que hablarle con mucha franqueza a sus estructuras políticas, van a tener que hablarle con mucha honestidad a sus cuadros políticos y decirles, no podemos contratarlos a todos. Muy bien. Este gobierno actual tardó prácticamente 18 meses en cambiar la administración pública, es decir, en despedir a los que tenían que despedir y meter a las personas que tenían que meter. Eso implica prácticamente la mitad de un periodo gubernamental, ¿no? Muy bien. Puntos claves también nos llevan a revisar el tema de seguridad ciudadana y derechos humanos, que ustedes desde la sociedad civil, tanto Kenneth como Lester, lo han venido impulsando y revisando con frecuencia. Bueno, ya hablábamos del tema de la generación de empleo para ayudar que los índices de inseguridad se reduzcan. Reducir las instituciones del Estado. Vaya tarea esta, porque siempre se comprometen todos los políticos y lo que encontramos después son estados gordos. Aquí hay más de creo que son 117 instituciones las que tenemos, sí, cuando hace unos años atrás eran 86. Y bueno, y los servicios de comunicación como el 911 al servicio de la colectividad. Pero me enfoco en estos dos primeros, sí, Kenneth. Sí, bueno, Rosendo, mire, me hubiese gustado escuchar a un candidato presidencial que nos hablara de cómo va a integrar todo esto que desea hacer y cómo lo va a realizar. Me hubiese gustado escucharlo hablar de un plan de seguridad fuerte y que hablara de la prevención, de la investigación y de la sanción. Son tres momentos culminantes de una propuesta de seguridad pública y de tener una ciudadanía totalmente cuidada en este sector. Y bueno, y es obviamente lo que no vimos. ¿Por qué le digo esto, Rosendo y Lester? Porque uno de los factores fundamentales de este tipo de situaciones va encaminado con la prevención. ¿Por qué usted quiere poner al 911 al servicio de la comunidad? Porque también tiene que involucrar a los actores locales, a actores de la comunidad para que colaboren con el sistema de seguridad público, sean informantes, cómo se desarrolla todo. Uno hubiese querido un plan integral que hablara el candidato, de que obviamente tiene varios actores integrando para que reduzcan. Habló mucho de los femicidios en la pregunta y creo que algo que quedó pendiente. Algo fundamental en esto, Rosendo, es que hay que fundamentar la respuesta, y algo que me hubiese gustado escuchar era que iban a apoyar el tema de investigación para que reduciera la impunidad, porque eso cuando habla de Rosendo, de que la comunidad se involucre, habló mucho de los codeles que podrían involucrarse también en seguridad ciudadana, sí, pero hay que integrarlo, ¿verdad? Y la generación de empleo no por sí solo reduce los índices de criminalidad en la comunidad, sino que obviamente usted tiene que tener un plan integral de prevención a que esos menores, después de la escuela, estén ocupados hasta que lleguen sus padres en la noche. Por largos periodos de tiempo, en el último cuatrienio, hemos escuchado con frecuencia, abogado Madrid, el tema de el plan de seguridad de El Salvador. ¿Es aplicable a Honduras el modelo Bukele? Esto porque cuando se plantean estos temas de seguridad siempre se genera ese comparativo con el país vecino. Sí, no hay ningún nivel de comparación, Rosendo, porque uno siempre tiene, la gente siempre viene a comparar y decir, quisiéramos un Bukele, aquí quisiera lo mismo. Hay muchas cosas detrás de todo eso, Rosendo. Mire, El Salvador es un país que es menor en territorio que Olancho. Solo por ahí ve usted que es tremendo reto el de Honduras tener la seguridad pública controlada. No podemos decir que es igual o una similitud de aplicar el plan. Por otra parte, los que somos, Rosendo, más garantistas, es un plan represivo totalmente, ¿no? Es un plan represivo donde lo único que busca es encarcelar a las personas, pero ¿qué pasa con el debido proceso? ¿Qué pasa con las garantías que tiene ese ciudadano al estar privado de libertad ahí? Tiene un juicio oral rápido, efectivo, donde se respeten sus derechos y donde se le apliquen las garantías. No está. Entonces, por eso ese plan es un plan más territorial represivo, pero violenta muchos derechos fundamentales del ciudadano. Entonces,
Honduras no es la misma característica. Honduras es un país muy grande, su geografía es muy diferente y bajo ningún contexto podría aplicarse algo similar, Rosendo. Pero sí, Honduras puede construir su propio plan de seguridad ciudadana que vaya incorporando esos elementos que yo le decía, Rosendo. Prevención, investigación, sanción. Un país que sanciona los delitos contra los cuales lucha severamente, Rosendo, envía un mensaje de prevención general ahí para toda la población de que va a tener una sanción fuerte si llega a realizar ese tema, y también los índices de impunidad tienen que reducirlos para que haya una seguridad ciudadana y unos derechos humanos respetados en el país. Creo que me hubiese gustado ver más esa integración que escuchar algunas ideas sueltas de parte del candidato nacionalista. Muy bien. Lester, ¿por qué está costando tanto para los gobiernos lograr la identificación de la sociedad? ¿Qué falta para lograr enganchar en estos modelos de una seguridad efectiva que, como señalaba hoy en la comparecencia Tito Afura, debe incluir ese 911 activo, la comunidad reportando hechos de su colonia, transporte, aquí lo tenemos en otro de los puntos claves, transporte público seguro, el control que se debe tener en la comunidad de lo bueno, si al final está probado con números que la sociedad buena es mucho mayor que el que no esté en la línea correcta, Lester. Mire, Rosendo, hay una palabra que responde a su pregunta y esa palabra es confianza. La confianza es la clave para la seguridad, la confianza de la ciudadanía, la confianza de la comunidad. Los candidatos han estado hablando de policía comunitaria. Este tema de la policía comunitaria se viene hablando ya por más de 15 años en este país. Este modelo fue desarrollado en Japón, pero Japón es una sociedad basada en la confianza. Nosotros, lastimosamente, estamos basados en la desconfianza. Entonces, el gobierno tiene que construir confianza a través de resultados, a través del buen uso de los fondos públicos, a través del buen comportamiento de los policías, a través de la correcta aplicación de la justicia. Hay muchas propuestas en la mesa, pero detrás de estas propuestas hay intangibles que se tienen que corregir. Y esos intangibles vienen con gestos realmente que generen confianza. Kenneth y yo hemos trabajado en esos temas de seguridad en las comunidades, conocemos cómo funcionan las comunidades. La persona que vive en una comunidad no va a ir a contarle a un policía lo que está sucediendo, porque esa persona vive con el criminal en el barrio. El policía se va, regresa a su comunidad y muchas gracias. Pero hay una criminalidad dentro de las comunidades, una gobernanza criminal que se tiene que trabajar. Y usted preguntaba sobre el modelo Bukele. Eso es uno de los temas que Bukele también afrontó. Es decir, cómo poder limpiar las comunidades del factor criminal. Y eso tiene que ver mucho, no solamente con la parte punitiva, pero también con la parte de control, de vigilancia y obviamente de obras públicas en las comunidades. Hoy en día, por ejemplo, hay comunidades aquí en Tegucigalpa que los bancos no abren sucursales. Lo que hay son unas oficinas de remesas. Hay también situaciones donde hay empresas que no ingresan a comunidades. Hay muy pocas empresas que ingresan, algunas repartidores de gaseosas, ¿no? Pero hay muy poco trabajo también desde el sector privado para apoyar a las comunidades en sus desarrollos. Y eso tiene que ver también con las condiciones de seguridad para la empresa privada. Muy bien, es decir, aquí hay un trabajo muy integral que creo de que ese es el foco de atención, volviendo a lo que decía Kenneth, pero se parte de la confianza, Rosendo. Sí, quiero cerrar, ya estamos a 5 minutos de concluir este análisis, con otros puntos clave. Los vamos a leer, producción, para el recordatorio y tener los puntos finales de lo político, porque al final toda esta gran propuesta
se reflejará de alguna manera en el ciudadano que va a acudir a la urna el 30 de noviembre. Y ahí es donde veremos plasmado si tu voto cuenta. Y aquí nosotros como tal lo tenemos, porque hay que ir a la urna a votar por el candidato de la preferencia suya. Puede ser de Libre, del Partido Nacional, del Partido Liberal, de la Democracia Cristiana, del Pino. Pero vaya a la urna, porque al final, si no gana la persona que usted simpatiza con su propuesta política, hoy hemos escuchado la de Tito Apura en Puntos Claves, en donde habla en salud y educación del fortalecimiento a los gobiernos municipales para mejorar allá en el interior el sistema de atención de sanidad regional, de la sanidad pública en su comunidad, la reducción de la mora quirúrgica. Este es un problema que para atacarlo se van a necesitar millones y millones de lempiras, y la voluntad de la clase política va a ser fundamental para ello. La promoción de infraestructura para los docentes, que hemos estado con un olvido sin precedentes en los últimos años. Se ha intentado, y debemos destacar que en el actual gobierno se ha mejorado en parte, alguna parte de la infraestructura escolar, las alianzas público-privadas. Pasemos al otro punto clave, producción de cierre, que tiene que ver con, bueno, habló del tema del Estado de Derecho, de la producción, pero cerremos, tenemos 2 minutos en principio con Lester, con el tema de la seguridad que le deben trasladar a la sociedad y al elector para que vaya a las urnas este 30 de noviembre, abogado Ramírez. Ese es un tema muy complejo. Estamos viendo que hoy ya el Partido Libertad Refundación llamó a una movilización prácticamente permanente en las calles. Estamos viendo una situación donde la población de nuevo está teniendo miedo. Está teniendo miedo. En agosto, que hubo la marcha convocada por las iglesias, logró recuperar, ¿no?, confianza, esperanza en el proceso electoral, y ahora veo, ¿no?, las conversaciones que se están teniendo, que la población de nuevo tiene miedo de que haya mucha violencia en estos últimos días, pero además de eso, miedo de las elecciones, miedo del resultado electoral. Aquí yo creo de que es muy importante el rol que tengan los partidos políticos, pero también es muy importante el rol que tengan los líderes de diferentes sectores del país, que aún no se han pronunciado y que se deben pronunciar, Rosendo. Creo que es muy importante. Y además de eso, el otro punto que tiene que haber es comunicar todo lo que está pasando a la comunidad internacional. Es decir, tiene que haber un trabajo mucho más efectivo para informar, no solamente a las misiones que están aquí, las misiones de observación internacional, pero también a los países amigos. Es muy importante que todo esto ya se esté documentando y se esté informando. El día de las elecciones lo más probable es que no va a haber un ganador único, van a haber varios ganadores, van a haber denuncias de fraudes por todos lados, y es importante ya ir sentando ya las bases de ese escenario muy complejo, muy riesgoso y muy volátil. Y para eso me parece a mí que la oposición, más allá de la oposición política partidaria, pero también aquellas personas como usted, Kenneth y yo, que amamos la democracia, queremos que el país salga adelante y creemos en la alternancia del poder, que realmente nos esforcemos realmente a mandar mensajes que den seguridad y que den certeza y que movilicen el voto, ¿no? Yo creo que nos hace falta bastante. No solamente es responsabilidad de los partidos políticos, creo que todos somos responsables, medios de comunicación, líderes de opinión, pero también los líderes sectoriales, ¿no? Empresas privadas, las iglesias, las organizaciones de sociedad civil. Creo que hace falta más ahí. Muy bien, gracias, Lester. Cierro con el abogado Madrid. Esto último que se está generando en estos días, ya estamos a las puertas del 1 de noviembre, van a ser 29 días de mucha incertidumbre. Esta movilización que ha convocado Libertad y Refundación puede venir a atizar aún más a las fuerzas políticas de oposición. Estaremos
bajo alerta total estos días de noviembre. ¿Qué puede pasar con aquel ciudadano indeciso que todavía no toma una partida por quién votar, y esa generación de miedo que hablaba Lester Kenneth? Claro, sí, Rosendo, bueno, mire, sin lugar a dudas que ya sabíamos que iba a ser conflictivo toda esta etapa previa a las elecciones, lo habíamos avisorado, pero ahora con todas estas situaciones que están surgiendo, Rosendo, lo que ponen es un panorama en el cual se quiere generar conflictividad por diversos sectores y eso puede traer como consecuencia que se aleje el ciudadano de las urnas. Y eso sería lamentable, Rosendo, porque el ciudadano debe de comprender que lo más importante para estas elecciones es el voto de cada uno de los hondureños, el que tiene que ejercer el sufragio el 30 de noviembre, es un derecho constitucional el de poder elegir y por lo tanto, ojalá que comprendan las fuerzas políticas y de los diferentes sectores que no es tratando de boicotear las elecciones o tratando de generar inseguridad en las calles que le van a dar la estabilidad al país. La estabilidad al país se la da la democracia y se la da ejercer el sufragio el 30 de noviembre y ojalá que todos los ciudadanos comprendamos que debemos salir, que debemos ir a votar y que no debemos tener miedo de hacerlo el próximo 30 de noviembre. Bien, muchas gracias tanto al abogado Kenneth Madrid como al abogado Lester Ramírez que nos han acompañado en este análisis durante la semana y hoy la participación del candidato presidencial del Partido Nacional. Les invitamos aquí desde el banquillo el domingo, es decir, pasado mañana a las 5 de la tarde, tendremos una edición especial de todas las participaciones y los análisis que hoy nos ha proporcionado Kenneth Madrid y Lester Ramírez, y también la participación de los otros analistas en estas comparecencias de la semana en este foro organizado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y el auspicio de TSI. Por su sintonía esta noche, muchas gracias.